Ya, vamos a comenzar la sesión. ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Tenemos a John Aguilera, a María Jesús, a Parcel, don Rodrigo Méndez, la señorita Sofía González y don Tomás Cofré. ¿Cómo están, chiquillos? Muy buenas tardes. Bueno, quiero comenzar preguntándoles cómo les fue con la tarea. ¿La pudieron realizar? Sí, profe. Sí, ¿Qué tal? profe. ¿Qué te pareció la tarea, María Jesús? Bien, ¿La me lograste salió entender? cortita Sí, sí, era muy cortita, y, era muy simple. y la hice en un programa que descargué para que quedara más bonito el esquema. Ya, súper bien. John, ¿cómo te fue a ti? ¿No está John? Rodrigo, ¿cómo te fue, Rodrigo, con la tarea? Bien, profe. Creo que está correcta, así que Creo que está esperemos que... correcta. Ya. Sí, la ¿La hice en el logra- mítico Word, no, eso sí. ¿Qué hiciste? La hice en el mítico Word, no ocupé ningún programa. Está bien, está bien. Sí, lo importante era poder aprender a hacer una lista de materiales. Al final, ese era el objetivo. Ujú. Súper. Gracias, Rodrigo. De nada, Sofía, profe. hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con la tarea, Sofía? ¿Pudiste resolverla? Hola, profesor. Sí, sí lo hice, pero la mandé hoy día, sí. Y salió, fue cortito, así que yo creo que está bien. Ya. ¿Alguna complejidad con el tema? ¿No? No, no, creo que está bastante sencillo. Ya. Gracias, Sofía. Mm. Don Tomás, Hola, profe, ¿cómo estaba? ¿viene tú? Bien, bien. Sí, estuvo buena la tarea. Bueno, creo que está bien. Ya. Y no, ¿Entendiste el no se concepto me hizo difícil ni nada. ¿Pudiste entender el concepto que está detrás? Sí, sí, obvio. Ya. Eso sí, lo que me generó un poco de duda fue como ¿cuántos se llaman? ¿Un subcomponente? Los subcomponentes. Que en un momento no sabía si ponerlos como subcomponentes o como componentes, pero después ya entendí la idea, así que creo que está bien la tarea. Ya. Gracias, Tomás. Don Gustavo Elguera, ¿cómo está, Hola, profe. Gustavo? Buenas tardes. Bien, aquí estamos. Buenas tardes. ¿Cómo te fue con la tarea? ¿La lograste hacer? Sí, profe. Sí, ¿Todo bien? sí, no problem. Ya. Gracias, Gustavo. Acá John me está hablando, parece, por acá. Hola, profe, me dice, me fue bien. Creo que la hice bien. Ya. Gracias, John. Hola, Karen, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, ¿y usted? ¿Todo bien? Gracias. Estábamos conversando sobre la tarea. ¿Cómo te fue? ¿La pudiste hacer? Sí, sí la hice. ¿Ya? ¿Todo bien? Sí, incluí unas fotos porque era de una cama, pero para especificar qué cama era, ¿Ya? le puse una foto. Súper. Ya, se pasaron. Súper bien. Bueno, como les mandé mensaje por Educandus, ya tenemos las tres notas de los talleres, taller uno, taller 2, taller 3, que el taller 3 tengo pendiente revisar, que era la fecha del día lunes de entrega, y tenemos tres notas de tareas, ¿ya? Entonces yo les mandé la forma de cómo íbamos a calcular la nota de los talleres, que son las tres notas de los talleres, más una cuarta nota, que va a ser el promedio de las tareas, ¿ya? Por eso era importante que pudieran hacer las tareas, eran tareas muy simples, y la idea era poder ayudarlos con esa nota para que pudiesen, ¿cierto?, obtener una buena calificación en ese porcentaje que era importante para el curso, que es un 30%.
¿ya? Así que ese era el objetivo de las tareas. Bueno, en segundo lugar, les envié el caso, un caso también abordable, un caso de Robert Mondavi, ¿cierto? Que es un empresario vitivinícola muy exitoso en Estados Unidos. Entonces, lo importante del caso es que ustedes puedan leerlo, hacer un resumen ejecutivo del caso, responder las preguntas que están, son 5 preguntas también, nada de otro mundo, nada complejo, y también lo que le voy a dar harta importancia y harto puntaje van a ser a las conclusiones. En las conclusiones quiero que ustedes se explayen y quiero que traten de relacionar todos los conceptos vistos en este semestre y cómo esos conceptos ustedes los relacionaron con el caso, ¿ya? Entonces las conclusiones para mí son gran parte de lo que ustedes tienen que poder plasmar en el informe, ¿ya? Este informe es lo que equivale a la nota, a la prueba número 3, la prueba FEN que le llaman, y también es grupos de tres alumnos, y bueno, tienen que hacer un informe escrito, ¿cierto? Bien desarrollado, abarcando todos los puntos que se preguntan, y la idea también es que les puede ir bien en ese caso, ¿ya? Como les digo, la revisión va a ser más que nada cómo ustedes logran identificar los distintos conceptos vistos en clase para poder relacionarlos con el caso, ¿ya? Ese es el objetivo de esa evaluación. Bien, la próxima semana, el próximo jueves, vamos a tener la evaluación número 2, que equivale a un 20% del curso. Esta evaluación va a ser en formato selección múltiple, ¿ya? Voy a hacer una serie de preguntas, yo creo que van a ser unas 20 preguntas, al igual que la prueba 1, ¿no? Entre 20 y 30, no me acuerdo cuántas hice en la prueba número 1, Profe, pero va a ser con selección múltiple, ¿ya? profe, ¿Sí? ¿se va a poder mover libremente por las alternativas o por la pregunta ahora? Para no quedar pegado en una. Se va a poder volver atrás, ya que ese fue el acuerdo que se hizo en el acta, ¿ya? Ya, profe. Muchas Eh, gracias. dado de que eso, dado de que se puede volver atrás, ¿cierto? Ahí tengo que ver cuánto es el tiempo que les voy a dar. Porque la prueba número 1, al no volver atrás, ¿cierto? Les di 90 minutos para que tuvieran el tiempo suficiente de poder pensar las preguntas, ¿cierto? Y poder responderlas, asumiendo de que estábamos dando casi 5 minutos por pregunta, ¿ya? Para que ustedes la pudieran analizar, ¿cierto? De todos los puntos de vista y poder alcanzar en un tiempo razonable el total de preguntas. Ahora, como es libre, ¿cierto? Vamos a tener que acotar un poco el tiempo, ya que es más fácil, ¿cierto?, ir pasando y después volver a la que no saben. Y además, como van a tener todo disponible, los apuntes y todo lo demás, entonces creo que van a estar muy buenas las notas desde ese punto de vista, ¿ya? Pero nada que hacer, ese es el acuerdo que se llegó y hay que respetarlo. Ok. Bueno, la sesión del día de hoy es una sesión de consulta, ¿cierto? De revisar algunos conceptos importantes de los temas que se van a evaluar en la prueba número 2. Y les tengo preparadas unas presentaciones que son las mismas presentaciones que ustedes ya tienen, pero la resumí un poquito. Ya no tengo todas las láminas porque si no estaríamos mucho tiempo conversando, y la idea es que la sesión de hoy sea una sesión más bien acotada y donde podamos conversar, ¿cierto? Si tienen alguna duda, ustedes me puedan ir consultando, ¿ya? Así que voy a comenzar por el primer tema, que es planificación agregada. Vamos a ir conversando algunos conceptos y tómense la libertad de ir interrumpiéndome, haciéndome preguntas. Aprovechen esta instancia de conversación para que puedan resolver todas sus dudas y no se queden con nada, ¿cierto? Para la prueba número 2. Que la prueba número 2 va a ser más bien conceptual, ¿ya? Ya que son preguntas de selección múltiple. La prueba recuperativa y la prueba opcional, como les informé la semana pasada, esas pruebas van a ser con ejercicios,
¿ya? Van a ser ejercicios de la materia que hemos visto durante el semestre, así que por eso era la invitación a que ustedes pudiesen haber cumplido con sus obligaciones académicas para poder tener, ¿cierto?, más holgado el tiempo, porque imagino que las próximas semanas van a tener mucha carga académica, dado que van a tener que rendir, me imagino, muchas pruebas en todos los cursos, ¿ya? Así que, bueno, nada, ya el semestre está avanzando, lo importante es poder cerrarlo y cerrarlo de la mejor manera posible, ¿ya? Bueno, voy a comenzar les voy a mostrar la presentación que tengo. Un minuto. Ya, ahí va. Ok, vamos a comenzar entonces con... Son 3 temas los que se van a evaluar en la prueba número 2. Y esta parte de operaciones que estamos viendo, ¿cierto? El curso se llama Administración de la Producción. Lo quise dividir en la primera parte del curso, más temas estratégicos y tácticos, ¿ya? Porque empezamos a hablar de qué es operaciones, ¿cierto? ¿Qué es la productividad? ¿Cómo logramos ser más productivos? Y después nos metimos en un tema súper interesante, que es cómo la empresa es más eficiente si gestiona de buena manera su cadena de suministro, ¿cierto? Entonces partimos analizando desde los proveedores, ¿cierto? El área de producción y finalmente el área de distribución. Entonces, siempre hay que tener en consideración de que para que una empresa sea exitosa, no solamente la empresa en sí tiene que ser rentable, sino que la competencia ya no se está dando entre empresa y empresa, se está dando entre cadenas de suministro. Entonces, la empresa que es capaz de gestionar de mejor manera una cadena de suministro va a ser más competitiva, ¿cierto?, que la competencia. Y luego de eso, ¿cierto?, pasamos a un tema más táctico, que era la administración de los inventarios, que también es un tema muy importante, ¿cierto?, porque son activos que yo tengo ahí en mi bodega y también tengo que gestionarlo de buena manera para poder, ¿cierto?, ahorrar costos, tanto de almacenamiento como de mantenimiento y costo de hacer pedidos. Y para eso aprendimos a definir cuál es la cantidad óptima que yo tengo que pedir y cuándo tengo que pedir y qué sistema de revisión es más conveniente dependiendo los tipos de artículos que estoy analizando. Toda esa parte del curso, que fue lo que evaluamos en la prueba número 1, yo lo quise orientar así porque esa parte del curso son más bien decisiones estratégicas y tácticas orientadas a la empresa. La segunda parte del curso, que es lo que vamos a ver ahora, que corresponde a la prueba número 2, lo quise enfocar en los distintos planes que uno puede generar para poder, ¿cierto?, gestionar de buena manera los recursos que uno tenga disponibles. Esta parte del curso se llama planificación y control de las operaciones, ¿ya? Que son todos los aspectos relevantes que uno tiene que conocer para poder, como dice el nombre, planificar las operaciones. ¿Y por qué también le pusimos control? Porque
hay decisiones que van a más corto plazo, como las decisiones de compra, de abastecimiento, que son el plan de MRP, de plan de planificación de requerimientos materiales, que me permite tener un control sobre la producción y un control sobre el abastecimiento o compras. ¿Ya? Entonces, esta segunda parte que vamos a analizar ahora, en un breve resumen que voy a tratar de hacer, tiene que ver con esa parte, con la planificación y control de las operaciones. Dentro de la planificación y control de las operaciones, nosotros partimos conversando un tema que era el plan que es el plan que va a desencadenar todo el resto de planes. Y este primer plan es lo que conocemos como la planificación agregada. Como dice su nombre, ¿cierto? Planificación agregada es porque yo estoy agregando, estoy acumulando, estoy juntando productos, ¿cierto? En una unidad equivalente para poder determinar cuáles son los recursos que yo voy a necesitar para poder realizar mis operaciones en un periodo de 1 a 3 años. Bueno, es discutible si eso es a largo plazo o mediano plazo, ¿cierto? Hay distintos autores que se refieren a esos plazos como unos como largo plazo y otros como mediano plazo. Lo importante es saber que cuando uno hace una planificación agregada es con un horizonte de 1 año o más, de 1 año hasta 3 años. Y agregamos los productos, los dejamos como una familia de productos para poder tener una unidad equivalente y poder determinar en forma agregada cuáles van a ser los recursos que nosotros vamos a tener que destinar para poder cumplir, ¿cierto?, la planificación que tenemos en base a el plan de marketing que nos va a indicar, ¿cierto?, cuáles son los requerimientos que tenemos que cumplir hacia nuestros clientes. Entonces, si pensamos en el modelo de la planificación y control de las operaciones, tenemos que pensar primero cuáles van a ser los inputs que me van a generar este plan agregado. Y vimos, ¿cierto?, que lo más importante es poder definir el plan de marketing o plan de negocios. Con ese plan, nosotros ya podemos generar, ¿cierto?, cuál van a ser mi plan a largo plazo, planificación agregada, para poder determinar la cantidad de recursos que yo voy a necesitar. Para poder hacer este plan de marketing o plan de negocios, nosotros necesitamos varios inputs para poder, ¿cierto?, estar coordinados y hacer un buen plan. Por ejemplo, tenemos que tener súper claro cuál va a ser la capacidad que yo voy a tener en mi fábrica o en mi empresa, ¿cierto?, que tenemos que gestionar. Voy a poder cumplir con los requerimientos dada la capacidad actual que tengo, la capacidad instalada, o voy a tener que subcontratar o ampliarme. Entonces son decisiones que tenemos que ir viendo, ¿cierto?, que las tenemos que tener en consideración al momento de generar estos planes que vamos a conversar. Tenemos que tener claro cuáles son los pedidos, ¿cierto?, que vienen desde el área de marketing, el pronóstico estadístico de la demanda, que también lo aprendimos, ¿cierto?, en la primera parte del curso, como estas decisiones estratégicas que yo le estoy llamando, ¿cierto?, para poder determinar cuál es el número que yo tengo que llegar, ¿cierto? A cuánto estoy, cuáles son los requerimientos que mis clientes me están haciendo, en base a un modelo matemático, ¿cierto?, que vimos que pueden ser modelos cualitativos o modelos cuantitativos. Dentro de los modelos cuantitativos vimos que podemos ver modelos de series de tiempo y modelos causales. Los modelos causales son regresión lineal, por ejemplo, regresión lineal múltiple, y los modelos de serie de tiempo son todos los modelos matemáticos que revisamos. Promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, sobrecimiento exponencial ajustado a la tendencia, patrones estacionales, por ejemplo. Entonces, dependiendo de cómo se comporta la industria, va a corresponder el modelo que yo voy a tener que ocupar. Si mis productos tienen mucha estacionalidad, por ejemplo, ¿cierto?, yo voy a tener que tener un modelo matemático que pueda reflejar esta estacionalidad. O si se comporta en forma lineal,
probablemente podría utilizar el promedio móvil simple. O si tiene algún incremento a largo del tiempo, podría utilizar el sobreseimiento exponencial ajustado a la tendencia, por ejemplo. Entonces, dependiendo de cómo se esté manejando y la historia que tengamos disponible, vamos a ver cuál va a ser el modelo que más se adecue a nuestros datos. Y también, ¿cierto?, para poder tener este input de toda la información necesaria para poder generar los planes, tengo que tener en consideración si es que el área de marketing va a hacer promociones, por ejemplo, que me puedan de alguna manera distorsionar la demanda, o también otras consideraciones de mercado, como por ejemplo factores externos que pueden ser una pandemia, estallido social, u otra que puede afectar el negocio, ¿ya? Teniendo todos estos inputs, nosotros construimos nuestro plan de marketing y plan de negocios para poder hacer una bajada y hacer lo que se llama la planificación y control de las operaciones. Teniendo esto claro, lo que viene ahora es, lo que tenemos que hacer ahora es, denme un minuto por favor que tengo que, me están llamando. Ya, discúlpeme chiquillo, que era una llamada que estaba esperando y era un poco importante, pero traté de hacerlo lo más breve posible. Bueno, entonces dentro de esto que estamos viendo, que yo tengo los inputs, vamos a partir a hacer a los distintos planes que yo tengo que revisar. Lo primero que vamos a ver es la planificación agregada de la producción. Y para poder hacer el primer plan, que es la planificación agregada, lo primero que tenemos que verificar es si la capacidad que yo tengo puede cumplir el plan que vamos a proponer. Si es que la capacidad no me alcanza, lo que puedo hacer es reactualizar el modelo, el plan, o ver alternativas para poder suplir esto que me va a faltar por falta de capacidad. Como por ejemplo puede ser subcontratación, outsourcing, ¿cierto? Que también es conocido, que me puedan disponer de los artículos o lo que estemos analizando para poder cumplir con la planificación agregada. Entonces, teniendo claro la capacidad que yo tengo, puedo ver si el plan agregado va a poder cumplirse, ¿cierto? Y en qué condiciones lo voy a cumplir. De la Profe, una planificación agregada, consulta. ¿sí? ¿Se supone que está compartiendo la presentación ¿Sí? ¿No se o ve? aún no? No se ve. ¿No se ve? Ya estaba hablando sin... ¿Estás seguro que no se ve? No se ve Yo creo que se ve el... la página que dice reúna. Yo también pensé que estaba hablando nomás. Exacto. Ya, vamos de nuevo entonces. A ver. ¿Ahí sí o no? Sí, ahí se ve, profe. Sí, profe. Vale. No, pero no se perdió nada, esta es la primera lámina, así que todo bien. Ya, entonces, teniendo la planificación agregada, teniendo el plan agregado, lo que hacemos después es hacer una segunda bajada de la planificación agregada que se llama Plan Maestro de la Producción, o Programa Maestro de la Producción, o Plan Maestro de la Producción también, lo pueden ver en la literatura.
¿Qué significa el plan maestro de la producción? Nace de la planificación agregada, porque la planificación agregada tiene familias de productos, y el plan maestro de la producción, ¿qué es lo que hace? Desagrega estas familias de productos y hace un plan específico para cada producto que nosotros queramos analizar. Si estamos trabajando lo que veíamos en las clases, por ejemplo, las bicicletas, que yo las puedo dividir en dos grupos, por ejemplo, bicicletas de montaña y bicicletas de carrera, ¿cierto? Que son las familias de productos, yo podría después hacer un plan maestro de la producción de cada uno de estos componentes, que puede ser la bicicleta modelo A, modelo B, modelo C, por ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo es, de la familia de productos que yo tengo agregado, lo desagrego y hago un plan específico para cada uno de los productos. Eso se llama plan maestro de la producción. Al hacer un plan maestro de la producción, el tiempo va a ser más acotado. Y voy a hacer un plan, por ejemplo, a 6 meses, pero lo voy a hacer con una periodicidad de semanas. Voy a analizar cada semana cómo tengo que gestionar los distintos productos para poder cumplir finalmente con la planificación. Muy importante que se entienda de que cuando yo hablo de familia de productos y llego a cierto número, por ejemplo, 600 bicicletas, ¿ya? Al hacer un plan maestro de la producción y tengo 3 productos, por ejemplo, la bicicleta A, B y C, la suma de estos 3 productos tiene que ser igual a la suma total que está en el plan agregado, ¿ya? Tienen que conversar, tienen que ser iguales. No puede ser de que la planificación agregada me diga 600 bicicletas y el plan maestro me dé 580. Eso no puede ser. Ahí estaríamos incurriendo en algún error, ¿ya? Y del plan maestro de la producción, el otro plan que vimos, que se ejecuta a partir del plan maestro de la producción, es lo que se llama el plan de requerimientos de materiales, o más bien conocido como MRP, donde el MRP tiene que tener 3 inputs. El primer input viene del plan maestro de la producción. El segundo es lo que ustedes aprendieron con la tarea, la lista de materiales del producto que voy a analizar. Y tercero, es lo que se llama el registro de inventarios, donde yo voy a tener toda la información referente a ese artículo. El inventario disponible, cuánto tiempo es el tiempo de espera, a qué proveedor le voy a comprar, si es que lo voy a tener que comprar o ensamblar, y de los requerimientos materiales van a salir distintos formularios. Una orden de trabajo que va a ir al taller, o una orden de compra que va a ir al proveedor para comprar cierto componente. ¿Ya? Entonces, si empezamos a ver el detalle de la planificación agregada, ¿cierto? Yo puedo decir que lo que tengo que hacer acá es, voy a partir acá. Cuando yo hago una planificación agregada, tengo dos opciones de poder hacer una planificación agregada. O hago lo que se llama una opción de modificar la capacidad, o puede ser, ¿cierto?, una opción de demanda. Cuando estoy hablando de opciones de capacidad, me estoy refiriendo a que yo no trato de influir sobre la demanda, no trato de hacer promociones o suavizar la demanda, no me preocupo de eso, sino que me preocupo de que tener distintas herramientas para poder absorber todas esas fluctuaciones. ¿Y cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, utilizando los inventarios, que ese concepto también lo vimos, que se llama inventario de previsión, donde voy a utilizar en el periodo donde tengo menos peak, ¿cierto?, de demanda, voy a estar produciendo a cierto ritmo y voy a ir acumulando inventario cuando tengo menos demanda. En comparación a cuando tenga una mayor demanda, voy a utilizar estos inventarios, que se llaman inventarios de previsión, para poder suplir esta
producción que no va a alcanzar con el nivel actual de producción. Esa podría ser una alternativa para poder cumplir con la demanda sin tener que intervenir ni hacer nada para poder disminuir esta demanda. En comparación a la segunda opción, que es la opción de demanda donde la empresa dice intenta alisar los cambios en el patrón de demanda, con promociones, ¿cierto? Con publicidad, con descuentos por volumen, etc. Son otras estrategias que permiten, ¿cierto?, cambiar la demanda o trasladar la demanda de un mes a otro, porque necesitamos, ¿cierto?, alisar este comportamiento. Ahora, si hablamos de las opciones de capacidad, la primera, ¿cierto?, que estamos conversando, para poder modificar la capacidad a mediano plazo, habitualmente no es posible incrementar la capacidad instalada, porque eso sale muy caro, ¿cierto? Que construir una nueva fábrica, un nuevo galpón, traer las máquinas, la puesta en marcha, es muy caro, ¿cierto? Y probablemente podría ser no rentable para una empresa. Entonces, cuando no tengo esa opción de aumentar la capacidad para absorber esta demanda que yo necesito, puedo recurrir a otra alternativa, no solamente la construcción de una nueva fábrica o ampliar la capacidad. Lo que puedo hacer es utilizar lo que tengo a la mano y que funciona de igual manera y me permite cumplir con la demanda. ¿Y cuál puede ser? Cambiar los niveles de inventario, ¿cierto? Voy acumulando inventario para poder cumplir cuando tenga una mayor tasa de producción, variar el tamaño de la plantilla contratando, despidiendo personal, que esa es una estrategia que también vamos a conversar, que se llama seguimiento a la demanda, variar los volúmenes de producción mediante horas extras o aprovechando la hora de inactividad, subcontratando o utilizando empleados a tiempo parcial. Esas pueden ser algunas alternativas que nosotros podríamos ocupar para poder, ¿cierto?, absorber esta demanda que necesito cumplir. Gráficamente podemos ver que la demanda se comporta, ¿cierto?, en forma variable. No siempre va a ser estable la variable, ¿cierto? A veces van a haber aumentos de demanda o disminuciones de demanda a medida que transcurre el tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de opciones de capacidad, y aquí vienen las estrategias que uno tiene que utilizar al momento de hacer un plan agregado, podemos utilizar tres tipos de estrategias. La primera estrategia es lo que se llama la estrategia de seguimiento de la demanda. La segunda estrategia es lo que se llama estrategia de nivel de utilización. Y la tercera estrategia es una estrategia mixta, que puedo mezclar, ¿cierto?, la estrategia de seguimiento con la estrategia de nivel de utilización. Entonces, si vemos el gráfico que aparece acá, lo que está en negro es cómo se está comportando la demanda en un año. Tengo unos pics, ¿cierto?, en los meses de enero, entre noviembre, diciembre, enero, febrero, y tengo una disminución en los meses de invierno, ¿ya?, desde marzo hasta agosto, según lo que aparece acá. Entonces, si ustedes se fijan en la línea roja que aparece acá, a ver si puedo mostrar con el mouse ahí, esa línea roja que aparece acá, eso quiere decir que ese es el máximo que yo podría ofrecer. Ese sería el máximo de capacidad que yo tengo en mi fábrica, la máxima capacidad instalada. Entonces, eso es lo máximo que yo podría ofrecer de cara a mis clientes para poder cumplir satisfactoriamente. Si ahora vemos que la demanda viene disminuyendo o aumentando, podemos ver que la línea roja, ¿cierto?, con puntito, es lo que se llama el seguimiento de la demanda. Yo voy a ir variando mi plantilla, contratando o desvinculando, para poder ir produciendo exactamente a la misma tasa que tiene mi demanda. Voy al mismo ritmo, ¿cierto?, de la demanda. Eso quiere decir seguimiento a la demanda. Voy a producir exactamente lo mismo que yo
lo que me están demandando. Por otro lado, tenemos lo que se llama una estrategia de nivel de utilización. ¿Y qué significa una estrategia de nivel de utilización? Yo voy a fijar un valor fijo de trabajadores, por ejemplo, si esa es la unidad equivalente que estamos trabajando, una unidad fija, y vamos a producir a una tasa constante durante todo el periodo de planificación. Por lo tanto, ¿eso qué me puede generar? Me genera que no voy a tener que contratar y desvincular mes a mes. Voy a trabajar con una plantilla estable. Por lo tanto, en los meses donde hay menos demanda, voy a producir a la misma tasa, por lo tanto voy a guardar esos inventarios que se están generando, que se llaman inventarios de previsión, para poder utilizarlos en los meses donde tengo un mayor pic, un aumento, ¿ya? Esa es una estrategia de nivel. Estoy utilizando los inventarios para poder cumplir con los pedidos de mis clientes. Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos la estrategia mixta, que es una mezcla de ambas, que puede ser, en algunos meses hago seguimiento a la demanda, y en otros meses me conviene mantener una producción estable. Entonces, ¿cómo voy a tomar la decisión de qué estrategia tengo que ocupar en un caso u otro? La respuesta es súper simple. La definición de qué estrategia voy a utilizar va a tener que estar dada por la estrategia que me genere menores costos. Obviamente, tomando en consideración todas las restricciones que podrían surgir de este tipo de estrategias. Bueno, y eso era un ejercicio que también se los dejé propuesto, ¿ya? No sé si lo lograron resolver. Si no, les voy a dejar esta presentación con la solución a ese ejercicio número 2, que era el ejercicio propuesto cuando realizamos esa clase. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda con planificación agregada? Lo importante de la planificación agregada es identificar, ¿cierto?, cuáles son las estrategias que vamos a trabajar y saber cuándo utilizar cada una de ellas y cuáles son las distintas opciones que yo tengo para poder hacer o opciones de capacidad o opciones de demanda, ¿ya? ¿Cuándo voy a utilizar los inventarios y cuándo voy a utilizar la subcontratación? ¿Cuándo voy a utilizar tiempo extra o cuándo voy a utilizar empleados de tiempo parcial? Entonces, va a depender de la estrategia que vamos a utilizar, las distintas alternativas que yo tengo para poder cumplir con la planificación que estoy haciendo, ¿ya? ¿Cómo voy a determinar cuál estrategia es mejor que otra? La estrategia que me genere menores costos, pero siempre considerando todos los efectos que esto podría ocurrir, ¿ya? Que esto podría traer. Eso es la planificación agregada en una muy resumida, ¿cierto?, presentación. Mientras tanto busco la otra presentación que les tengo de plan maestro, ¿cierto? Me pueden hacer alguna consulta si es que no quedó algo claro. Profe, la prueba no entra ejercicios tan largos como ese, ¿cierto? En la prueba número 2 no van a entrar ejercicios, va a ser solamente quizá algún ejercicio corto para poder que ustedes identifiquen la alternativa, pero en la prueba recuperativa y en la prueba opcional sí van a hacer ejercicios. Ya. Ok. ¿Vale? ¿Se está viendo la presentación ahí? Sí, profe. Gracias. Bien, entonces la planificación agregada es el primer plan que acabamos de revisar. El segundo plan, dentro de este grupo de planificación y control de las operaciones, es
el plan maestro de la producción. ¿Y qué es lo que hace el plan maestro de la producción? Como les dije anteriormente, desagrega el plan agregado y traduce, ¿cierto?, en un plan específico para cada producto. ¿Cuáles son las funciones entonces del plan maestro? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cierto? ¿Cuál es la función que tiene? Una, concretar el pronóstico o plan de producción en unidades de productos terminados. El plan maestro de la producción se preocupa de hacer una planificación de productos terminados, en comparación al plan de requerimiento de materiales, que se preocupa de cuáles son los componentes que tengo que ensamblar o lo que tengo que comprar para poder llegar al producto terminado. ¿Ya? Son conceptos distintos. Entonces, cuando estamos hablando de un plan maestro de la producción, esto quiere decir que vamos a ser el enlace entre la planeación a largo plazo, que sería plan agregado, y la programación a mediano y corto plazo, que va a ser el planificación de requerimientos de materiales. Entonces, el plan maestro de producción está al medio acá, entre la planificación agregada, donde estoy desagregando el plan, y el plan detallado, que es el plan de requerimiento de materiales, para poder cumplir con estos productos terminados que tengo acá y cumplir de cara al cliente. ¿Ya? Por eso se dice que es el enlace entre ambos planes. Entonces, este plan maestro, dice, se puede generar a partir de un plan agregado, ¿cierto? O directamente en las estimaciones de la demanda de productos finales. Eso. Entonces, cuando nosotros generamos un plan maestro de la producción, lo que tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, es que siempre tenemos que fijarnos en cuál es el inventario proyectado que voy a ir manejando. ¿Por qué el inventario proyectado? Porque estamos trabajando con productos terminados. Entonces, cuando yo tengo inventario en mi bodega, lo tengo que gestionar para poder determinar cuántas unidades tengo disponibles para poder cumplir los pedidos de los clientes. Entonces, si vamos a trabajar con inventarios para poder tener, ¿cierto?, el número de unidades disponibles en cierto periodo de tiempo, que para eso es el plan maestro, para saber en qué periodo de tiempo necesito tener cierta cantidad de unidades, ¿cierto?, tengo que preocuparme de algunos detalles. Y esto pueden ser, ¿cierto?, ¿qué es lo que puede influir? Puede influir que haga un buen o mal pronóstico de la demanda, puede influir también las órdenes de pedido que puedan ir cayendo a medida que va transcurriendo el tiempo, entonces tengo que tener una capacidad de reacción para poder tener, ¿cierto?, las unidades disponibles en el tiempo que me lo están pidiendo. Tengo que tener claridad cuál es el inventario final que voy a tener en cada periodo, el inventario actual, ¿cierto?, y cuál va a ser la capacidad del proceso. Por eso, ¿cierto?, es muy importante que antes de hacer cualquier plan, siempre tenemos que revisar la capacidad que tengan, por ejemplo, en este caso, las líneas de producción. Porque si yo estoy planificando la entrega en 3 semanas más de un producto terminado, tengo que saber si lo puedo realizar en las próximas 3 semanas en base a la carga de trabajo que pueda tener la línea de producción o la capacidad de funcionamiento que pueda tener esta línea de producción. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que cuando a ustedes les toque trabajar en una industria, por ejemplo, manufacturera, preocúpense de hacer una buena planificación, un buen mantenimiento preventivo de las máquinas, ¿cierto?, de las líneas, para que puedan funcionar en forma óptima y puedan cumplir las planificaciones. Entonces, como les decía, del plan agregado nace el plan maestro de la producción y el número de planes maestros tiene que coincidir con el número total que tiene el plan agregado.
El plan agregado, en abril, por ejemplo, porque son mensuales generalmente, fue de 670 unidades en las familias de sillas. En cambio, el plan maestro de la producción se hace a un nivel más detallado, en órdenes de semanas, ¿cierto? Y voy a ver cuánto es el requerimiento que necesito en los distintos productos que tenía esta familia de productos. Si la familia de productos de las sillas, ¿cierto?, me están requiriendo en el mes 1, o la planificación que yo hice a largo plazo eran de 670 unidades, yo tengo 3 productos acá. La silla con respaldo tipo escalera, la silla de cocina y la silla de escritorio. Desagregué este plan en 3 productos y la suma de estos 3 productos me tiene que dar igual a 670. ¿Ya? Eso es lo que les trataba de decir anteriormente. Acá, ¿cierto? Está súper claro de que en cada semana tengo que cumplir cierta cantidad de productos para poder cumplir con la planificación agregada que yo realicé, que eran las 670 unidades. Entonces, se hace un plan maestro por cada producto. ¿Ya? Un plan maestro por cada producto. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta? Primero, que ya lo conversamos, la suma de las cantidades incluidas en el plan maestro de la producción deben ser iguales a las de la planificación agregada. ¿Ya? Eso es muy importante que se pueda cumplir. Segundo, las cantidades de producción deben asignarse en forma eficiente en el transcurso del tiempo. Por eso es importante conocer cuál es la carga que tiene la línea de producción, cuál es la planificación que se tiene de qué productos vamos a ocupar en cierto periodo, para poder tener claridad de cuándo tengo que empezar a la fabricación o ensamble o lo que sea, para poder cumplir en cierta fecha y tener disponibles los productos terminados. ¿Ya? Eso quiere decir que la cantidad de producción debe asignarse en forma eficiente, ¿ya? Teniendo en consideración la capacidad de la línea de producción para poder cumplir finalmente con los productos que tengo que entregar. Y 3, las limitaciones de capacidad, por ejemplo, la capacidad de las máquinas o mano de obra, el espacio de almacenamiento o capital de trabajo, pueden determinar las fechas y las cantidades que voy a tener que tener en el plan maestro de la producción. ¿Qué saco, por ejemplo, de tener mucho inventario para poder cumplir con algún pedido si no tengo dónde almacenarlo, por ejemplo? ¿O qué saco con hacer una planificación si la capacidad de las máquinas o operarios no me va a dar abasto para poder cumplir con cierto pedido? Entonces, por eso, como regla, es importante de que ustedes se preocupen de la capacidad que pueden tener disponible para poder hacer una carga balanceada. Eso es el concepto que se ocupa, una carga balanceada, y que puedan cumplir con esta planificación. Por eso, estos planes van a una revisión previa, donde uno va a tomar la decisión si el plan lo puedo ejecutar o tengo que hacer una revisión. O, ¿cierto?, tomar decisiones como, ¿tengo los recursos disponibles o no los tengo disponibles? Entonces, siempre tiene que haber un planificador en la empresa que se encargue de esto, y tiene que ir, ¿cierto?, esta planificación a el gerente de operaciones para poder aprobar el plan. Una vez que esté aprobado este plan, puedo ejecutar el plan maestro de la producción. ¿Cómo desarrollamos un plan maestro de la producción? Que también en las sesiones anteriores ustedes tienen un ejemplo que lo pueden revisar, ¿cierto? Lo hicimos detalladamente en una planilla Excel. Por tiempo claramente no lo voy a poder desarrollar ahora, pero les dejo invitados, ¿cierto?, que puedan revisar las presentaciones, donde ahí está en forma detallada cómo se realiza un plan maestro de la producción. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, siempre partir por calcular el inventario disponible proyectado. El inventario es el que manda. El inventario nos va a indicar
cuánta cantidad tengo que tener disponible en el plan maestro de la producción. ¿Ya? Y segundo, determinar las fechas y la magnitud de las cantidades de producción de productos específicos. Bueno, ¿cómo se calcula el inventario disponible? También está en la presentación, ¿cierto?, del plan maestro de la producción. Va a ser igual a el inventario disponible que voy a tener que considerar en una semana de análisis, la semana T, donde estoy parado, va a ser el inventario disponible al final de la semana pasada, es decir, la semana T-1, más la cantidad que según el plan maestro de la producción debe haber al principio de esa semana, la semana T, menos los requerimientos proyectados para esa semana. ¿Y cuáles van a ser estos requerimientos proyectados? Los requerimientos proyectados pueden ser de dos tipos. O va a ser el pronóstico, o pueden ser los pedidos de clientes ya registrados. Como yo voy a tener estas dos líneas de trabajo como requerimientos proyectados, yo tengo que preocuparme el que tenga el número mayor. Si el pronóstico es mayor a los pedidos de clientes, utilizo como requerimiento proyectado el pronóstico de demanda. Por el contrario, si es que los pedidos de los clientes son mayores a el pronóstico, porque cayeron ventas, ¿cierto? Pude vender a última hora y esos pedidos ya están registrados en el sistema, tengo que considerar los pedidos registrados como requerimientos proyectados. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos estas dos líneas, el pronóstico y los requerimientos y los pedidos de clientes ya registrados, tengo que preocuparme de el número mayor para poder hacer y descontar el inventario disponible proyectado que voy a necesitar o va a estar disponible en esa semana. Entonces, el plan maestro de producción se puede hacer de forma fácil en una hoja de cálculo de Excel. Obviamente existen ERP que pueden automatizar este proceso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en una hoja de cálculo normal para hacer un plan maestro de la producción? Voy a tener, por un lado, el elemento que voy a analizar, el producto específico. Si tengo 3 productos, tengo que hacer 3 planes. Recuerden eso, un plan para cada producto. Voy a tener que tener la información del inventario al final de la semana anterior, que sería lo que dice ahí, cantidad disponible de 55, ese es el inventario disponible, y voy a tener los pronósticos y los pedidos de clientes registrados. Y eso es lo que yo le trataba de explicar. Cuando los pedidos de clientes registrados, por ejemplo, en la semana 1, es mayor al pronóstico, tengo que utilizar este dato para hacer el descuento y saber cuál va a ser el inventario disponible proyectado que voy a tener en esa semana. Y en la semana 2, por ejemplo, como el pronóstico es mayor a los pedidos de clientes ya registrados, utilizo el pronóstico para poder calcular el inventario disponible proyectado. Entonces, si calculamos el inventario disponible proyectado para la semana 1, va a ser igual a la cantidad disponible, los 55 en la semana anterior, 55 unidades, más la cantidad que hay en el MPS, en este caso es 0, menos los requerimientos proyectados. En este caso es 38 porque los pedidos de clientes registrados son mayores que el pronóstico. Y ese me da un inventario disponible para la semana 1 de 17 unidades. ¿Qué pasa con la segunda semana? Fíjese lo que pasa. Tengo 17 unidades, tengo 0 unidad en el MPS, y le resto las 30 unidades, que es el pronóstico, porque es mayor a los 27, que son los pedidos de clientes registrados. Y lo que está pasando acá es que tengo menos 13 unidades. Entonces, me estarían faltando 13 unidades. Eso no puede ocurrir. Lo que tenemos que lograr es que el plan maestro de la producción no tenga valores negativos en las semanas. Y para lograr eso, tenemos que hacer la planificación, y por eso en la semana 2 debiésemos considerar cierta cantidad de productos que tienen que estar disponibles en esa semana, en la semana 2. Entonces la línea que dice cantidad en el MPS ya no va a ser 0, va a ser una cantidad definida
por la cantidad de lote que la compañía utilice, y vamos a tener que actualizar el valor del inventario disponible proyectado para que sea un valor positivo. ¿Ya? Entonces, en el MPS nunca puede existir un valor negativo, porque si no estaría faltante y no estaríamos cumpliendo con el pedido que un cliente nos realizó, o no estaríamos cumpliendo, ¿cierto?, con el pronóstico de demanda que realizamos para poder cumplir. Y el inicio del MPS quiere decir que yo tengo que comenzar con alguna gestión en una semana específica. Si el tiempo de espera es una semana, yo tengo que empezar con esta gestión una semana antes para que esté disponible en la semana 2, por ejemplo. ¿Ya? Y de ese inicio del MPS, que va a ser la semana anterior para tener la semana 2 una cantidad específica, ese va a ser el input, el inicio del MPS va a ser el input para poder generar el plan de requerimientos de materiales. ¿Ya? Esa línea que ustedes están viendo ahí, que dice inicio del MPS, va a corresponder a los requerimientos brutos que vamos a tener que considerar en el plan de requerimientos de materiales. Por eso se dice de que el MRP se ejecuta a partir del plan maestro de la producción. Entonces, para tener disponible cierta cantidad en la semana 2, yo tengo que empezar a hacer alguna gestión en la semana 1, y en esa semana 1 tiene que estar el producto terminado, ¿cierto? Porque se demora una semana en llegar a la fábrica, por ejemplo. Entonces, como tiene que estar disponible la semana 1, yo tengo que planificar hacia atrás los ensamblajes, las compras, etcétera, para poder llegar a la semana 2 con el producto terminado. Por eso un MRP se dice de que se planifica hacia atrás, ¿ya? Entonces ahora tenemos la planificación total de todas las semanas. En este caso estamos haciendo un plan maestro de la producción a 8 semanas, y fíjense los datos importantes que ustedes pueden recabar de acá. Tenemos, por ejemplo, la política de pedidos que dice que son 150 unidades. Eso quiere decir que cuando yo me enfrente a un plan maestro de la producción y encuentre de que en esa semana puede existir un déficit y no voy a cumplir con los pedidos, yo tengo que pedir la cantidad de lote que la empresa definió. Y en este caso, la cantidad de lote definida son las 150 unidades, que aparecen acá donde dice cantidad en el MPS. Y esta, ¿cierto?, tiene un tiempo de espera de una semana. Entonces, si esto se está subcontratando, por ejemplo, o está en otra fábrica, tiene que llegar a la fábrica que tiene los productos finales, tiene que ser con una semana de anticipación. Y estos 150 que aparecen en la semana 1, que está en un color, ¿cierto?, rosa, 150, van a corresponder a los requerimientos brutos que vamos a considerar en el plan de requerimiento de materiales. Entonces, para yo poder tener disponible estas 150 unidades, yo tengo que planificar hacia atrás el ensamble de ciertos componentes o las compras de ciertos componentes que me van a servir para poder tener disponible el producto final. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, vimos otro concepto que es las cantidades disponibles para promesa, que son las cantidades que yo puedo tener disponible, que también están en el plan maestro de la producción, para que marketing pueda contemplarlas, ¿cierto?, y las pueda ofrecer a sus clientes en algún instante del tiempo, porque esas unidades van a estar disponibles en nuestro inventario. Ese es el concepto del que está de la cantidad disponible para promesa. Ya. Y este sería un plan maestro en la producción con todos sus elementos. Que la única línea que agregamos acá es el inventario disponible para promesa, que también está calculado en las sesiones anteriores, ya, también los invito a que lo puedan revisar, y, ¿cierto?, son datos necesarios que marketing puede disponer de estas unidades para poder comprometerla a algún cliente que necesite retirar su pedido en forma anticipada, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que, para eso me sirve el inventario disponible para promesa.
Ok. Y esos son los ejemplos, ¿cierto?, que dejamos propuestos. Hicimos el ejemplo 1 y el ejemplo 2 se los dejé propuesto a ustedes, ¿cierto?, para que lo pudieran resolver. Ok. ¿Alguna duda con el plan maestro de la producción? No por acá, profe. Ya. ¿Se ve la presentación ahora de MRP? ¿Lo están viendo? Sí. Ya. Y por último, y estos minutos que me quedan disponibles, les quiero conversar, ¿cierto?, de algunas cosas que tienen que saber sobre la planificación de requerimientos de materiales. Que como les comenté anteriormente, se ejecuta a continuación del plan maestro de la producción. Entonces, en esa línea que ustedes estaban viendo que decía inicio del MPS, va a ser lo que nosotros vamos a considerar como requerimientos brutos para poder ejecutar el plan de requerimiento de materiales. ¿Cuál es la característica de un MRP? Que se utiliza para productos dependientes. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo voy a utilizar para productos terminados. Esta planificación de requerimiento de materiales, como dice su nombre, es para saber cuándo tengo que ensamblar cierto componente o cuándo tengo que comprar cierto material para poder tener el producto terminado en cierta semana. ¿Ya? Estoy haciendo una planificación de, como dice el nombre, de los requerimientos de materiales que yo voy a utilizar para poder tener finalmente un producto terminado. Entonces dice, corresponde a un sistema PUSH en que la demanda final gatilla la demanda por partes y componentes intermedios. Si yo necesito ciertas unidades en una semana específica, en la semana 8, por ejemplo, lo más probable es que yo tenga que empezar a trabajar desde la semana 1 en comprar, en ensamblar, en coordinar con operaciones, ¿cierto?, en tener disponible la línea de producción, para que en la semana 8 tenga disponible estos productos. Ese es el origen del plan de requerimientos materiales, planificación hacia atrás. Para poder tener esta unidad en la semana 8, tengo que empezar a producir y ensamblar en la semana 1, por ejemplo. ¿Ya? Obviamente esta semana va a depender de la complejidad del producto y, ¿cierto?, todos los tiempos de espera que pueden haber entre medio, entre proveedores, fábricas, ensamblajes, operaciones, etc. Por ejemplo, para contar con 100 refrigeradores en la semana 8, que eso es lo que yo tengo que entregar, ¿cierto? Marketing vendió 100 refrigeradores a cierta tienda de retail, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros que somos fabricantes de los refrigeradores, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces tengo que saber cuál es la lista de materiales, cómo se compone el refrigerador. Entonces acá dice un ejemplo muy simple, dice, se necesitan 100 motores en la semana 6, tengo que tener los motores listos, comprados en la semana 6, y 100 componentes en la semana 5, para poder ensamblar en la semana 5, 6, 7, 5, 6 y 7, para tener disponible el producto en la semana 8, por ejemplo. ¿Ya? Generalmente las entregas y compras se hacen por lotes. ¿Para qué? Para poder utilizar las economías de escala, por ejemplo. Por ejemplo, dice, se requieren 40 unidades en la semana 3, 30 en la semana 4 y 30 en la semana 5. Así, ¿cierto?, mantenemos una buena relación con nuestros proveedores y utilizamos las distintas economías de escala que podríamos aprovechar por comprar por distintas cantidades, por volumen, por ejemplo. Entonces se debe ver cómo ir produciendo y considerar lo siguiente. ¿Cuáles son nuestras consideraciones? Los costos de producción, incluyendo los costos fijos, los costos de inventario, la capacidad, nuevamente estamos hablando de capacidad. Fíjense, en todos los planes, ¿cierto?, les hablé de hacer un análisis de la capacidad, que es súper importante. Considerar la producción de otros productos.
¿ya? Para las compras, ver la relación con el proveedor y el transporte, que también es súper importante. ¿Cuáles son los objetivos del MRP? Tener todo lo necesario en el momento de producir. ¿Qué pasa si es que yo no gestiono una compra, por ejemplo, y me falta una pieza para ensamblar los refrigeradores? No lo voy a poder entregar. Por eso esta planificación que es hacia atrás me permite tener todo lo necesario para poder producir y tener el producto terminado en la fecha con que me comprometí con los clientes. No anticipar compras, con lo cual se ahorra capital y costo de inventario. Si yo conozco bien los tiempos, puedo saber cuándo tengo que comprar, de modo de no llenarme de piezas, de no saturar mi bodega, porque va a ser innecesario, porque si yo manejo una buena planificación, voy a saber cuándo voy a tener que comprar cierto producto. Y permite, ¿cierto?, cumplir con el plan predefinido y no defraudar a los clientes, que es lo más importante. Si ustedes se van a dedicar a las operaciones, ¿ya?, cuando ustedes sean profesionales, siempre tienen que tener la mirada de tener un buen nivel de servicio, tratar de cumplir con los pedidos de los clientes, no tener quiebres de stock, por ejemplo. Por eso, para poder hacer eso, ¿qué es lo importante? Hacer una buena planificación y control de las operaciones. Esa es la clave. Esa es la clave. La clave es manejar todos estos planes que yo les estoy contando a muy grandes rasgos, ¿cierto? Pero cuando a ustedes les toque trabajar ya en una industria y alguien se quiere llegar a esto, la clave está en manejar bien los distintos planes que están definidos. Plan agregado, plan maestro de la producción y planificación de requerimientos materiales. Hay muchos otros planes, obviamente, ¿ya? Ahí existe el plan detallado y muchos otros planes más. Pero para efectos del curso, lo más importante que yo quería que ustedes supieran son estos 3 planes que les va a servir cuando ustedes se enfrenten a un trabajo, ¿cierto?, que tengan que ver con productos terminados. Entonces, cuando tenemos un MRP, el MRP tiene que tener 3 inputs. El primer input es el plan maestro de la producción. Ese es lo primero. Segundo input, conocer cuál es la lista de materiales del producto. Y tercero, tener el registro de inventarios. Con esos 3 inputs, ¿cierto?, yo puedo construir este MRP. ¿Y cuáles van a ser las salidas de este MRP? Van a ser, por un lado, órdenes de trabajo para el área de operaciones, el plan de uso de materiales para el área de mantenimiento y las órdenes de compra para el área de adquisiciones, para que compren lo que tenga que necesitar para poder hacer este MRP. La lista de materiales, ustedes ya la conocen, ¿cierto? Hicieron la tarea, súper bien, donde tenemos que tener un producto y lo separamos, ¿cierto?, en las distintas piezas y armamos, ¿cierto?, cómo se debiesen ir ensamblando cada una de estas partes. Esa es la lista de materiales. Saber cuánta necesito de cierto componente para poder llegar al producto final. Por ejemplo, si acá estamos hablando el producto D, que dice patas delanteras, para generar una silla, necesito 2 patas delanteras para generar una silla, ¿cierto? Entonces, ese es el detalle que uno tiene que conocer cuando está armando una lista de materiales. Saber cuánto de cada componente necesito para poder llegar finalmente al producto terminado, que es el producto A. Y el producto A es finalmente la silla con respaldo tipo escalera, que es lo que estamos analizando en esta lista de materiales. Y el tercer componente, ¿cierto?, es lo que habíamos hablado del registro de inventarios. ¿Y qué es el registro de inventario? Va a entregar toda la información necesaria para poder hacer este plan. Cantidad de inventario que voy a disponer, los tiempos de espera, los lotes, ¿cierto?, el costo, etc. Cualquier información relevante
que me sirva para tomar decisiones, tiene que estar considerada en este registro de inventarios. Entonces, dentro de los registros más importantes que tiene que tener el registro de inventario, tengo que tener los requerimientos brutos, las recepciones programadas, el inventario disponible proyectado, las recepciones planeadas y las emisiones planeadas de pedidos. Esas son las líneas de trabajo que debe tener un MRP. Esto es un MRP. Es muy parecido al plan maestro de la producción, ¿cierto? Y tengo requerimientos brutos, recepciones programadas, inventario disponible proyectado, recepciones planeadas y emisiones planeadas de pedidos. Y vamos a tener la misma información que tiene un plan maestro de la producción, que viene del registro de inventarios, que va a ser el tipo que estoy trabajando, el tipo de elemento que estoy haciendo, en este caso el elemento C, que es la subunidad del asiento, por ejemplo, el tamaño del lote, que yo voy a hacer las compras, por ejemplo, cada vez que yo necesite voy a comprar en lotes de 230 unidades, y el tiempo de espera que yo necesito para poder tener disponible estas 230 unidades. Los requerimientos brutos, que aparecen acá, los 150, los 120, los 150, los 120, vienen del plan maestro de la producción. ¿Ya? Vienen del plan maestro de la producción, que sería el inicio del MPS, va a corresponder a los requerimientos brutos que yo voy a tener para cada uno de los elementos que estoy analizando. ¿Ya? Por eso, y soy repetitivo en el tema, el MRP se ejecuta a continuación del plan maestro de la producción, porque toma como input el inicio del MPS y es considerado como requerimientos brutos. Si en requerimientos brutos, por ejemplo, este es un ejemplo, tenemos 150 unidades que yo tengo que cumplir en el pedido, y estamos hablando de las patas delanteras, o sea, necesito 2 patas para hacer un producto, y el producto final son 150 unidades, ¿cuál va a ser los requerimientos brutos? 150 multiplicado por 2, porque son 2 patas por una silla, ¿cierto? Entonces, en vez de que aparezca acá 150, va a tener que aparecer 300, porque son 300 patas para poder hacer 150 sillas, ¿ya? Y esos son los números que estaban entre paréntesis en la lista de materiales que ustedes vieron acá en la presentación. Recepciones programadas, ¿cierto? Van a ser las recepciones que yo voy a tener que tener disponible para poder que algún cliente, por ejemplo, me hizo una compra. Esa compra son recepciones programadas, se programaron para que estén disponibles en cierta semana, ¿ya? Y calculamos el inventario disponible proyectado. Y tiene la misma lógica que el plan maestro de la producción. Tenemos que ir revisando semana a semana el inventario disponible proyectado, y no puede pasar que en alguna semana tenga valores negativos. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, cuando aparecen valores negativos, quiere decir que yo tengo que preparar, ¿cierto?, ciertas unidades, en este caso las 230 unidades, para no quedarme con un déficit de -3 en la semana 4, por ejemplo. No saqué la foto. Bueno, saca estas 230 unidades, yo las coloco en la semana 3, en la semana 4, perdón, debiésemos actualizar el inventario disponible proyectado, ¿cierto? Y vamos a ir manejando, ¿cierto?, semana a semana, hasta poder llegar al número que estoy buscando, ¿ya? De modo de que no tenga faltante, no existan valores negativos, ¿ya? Bueno, y ahí está un ejemplo que también lo revisamos, también lo tienen ustedes disponible en la presentación anterior, ¿cierto? Y ahí está la respuesta, que fue lo que resolvimos la semana pasada. Ok.
Muy bien, estimados alumnos, ¿alguna duda? Sé que fue un resumen express, pero por temas de tiempo, ¿cierto? Traté de abarcar la mayor cantidad de conceptos. En cada una de las semanas anteriores están una grabación con la explicación detallada para planificación agregada, para plan maestro y para MRP, ¿ya? Obviamente, ustedes ya tienen mis contactos, ¿cierto? Tienen mi mail, en la firma del correo está mi número de WhatsApp, por si alguien necesita contactarme, ¿ya? Tómense la libertad de poder escribirme si es que alguien tiene alguna duda, ¿ya? Bien. ¿Hay alguna duda, chiquillos? ¿Algo que los pueda ayudar antes de terminar la sesión? El John me pregunta acá, dice, profe, por lo que leí del caso, ¿será un análisis más conceptual que aplicar las fórmulas vistas? Sí, es más conceptual, John, más conceptual. Tienes que, lo ideal es que en cada respuesta que tú me des, tienes que tratar de aplicar los conceptos que revisamos acá para ver cómo este señor Mondavi, ¿cierto?, llegó al éxito, ¿cierto?, utilizando ciertas estrategias. Entonces, en cada pregunta, son preguntas específicas que están relacionadas con el caso, pero lo que estoy buscando es que ustedes también puedan hacer un análisis de cómo debiésemos tener disponible para que ustedes puedan aplicar los conceptos vistos en clase. Y lo más importante es que las conclusiones ustedes puedan tener en consideración, ¿cierto?, todos los conceptos que vimos durante el semestre. Eso es lo más importante para mí, que ustedes puedan concluir, ¿cierto?, en base a todos los conceptos que pudieron aprender en este curso. ¿Hay alguna otra duda? ¿Algo que los pueda ayudar? Por ahora no, profe. Ya, Rodrigo, gracias. Profe, cualquier cosa le hablamos su mail. Me mandan un correo, ¿cierto? Y yo siempre trato de responder lo más pronto que pueda. Ya, ok, gracias. ¿Ya? Ya, estimados, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por participar acá y nos vemos entonces la próxima semana con la prueba número 2. ¿Ya? Un abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe, nos vemos. Gracias. Chao, cuídense, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Fe. Chao.